Durante el funeral de su dueño, un caballo desató una escena inesperada. De pronto, comenzó a comportarse de manera extraña, pateando repetidamente el ataúd hasta que la tapa cedió, dejando al descubierto un contenido que dejó a todos los presentes en estado de shock. La mañana había comenzado tranquila en un pequeño pueblo de Chiapas, donde el aire seco y la tierra árida reflejaban la sencillez de la vida de Tomás, un hombre que había dedicado su existencia a cuidar los animales de su modesta granja. Tomás, conocido por ser trabajador y sereno, encontraba su paz entre los surcos del campo y el canto matutino de los gallos. Aquella rutina fue interrumpida cuando su vecino, Jorge, llegó apresurado con una noticia urgente. Tomás, dicen que hay un potrillo abandonado cerca del camino al río. Apenas puede mantenerse en pie. Parece que alguien lo dejó ahí, dijo Jorge, sacudiendo la cabeza con pesar. Estas palabras despertaron una sensación de urgencia en Tomás. Sin pensarlo, dejó a un lado sus herramientas y caminó hacia el lugar señalado. Aunque no era la primera vez que ayudaba a un animal en apuros, esta vez sintió que algo distinto lo aguardaba. Al llegar, se encontró con una escena desgarradora. El potrillo yacía a un lado del camino, tembloroso y débil, con su piel cubierta de suciedad pegada a los huesos. Sus ojos oscuros reflejaban tanto miedo como agotamiento. «Pobre criatura, ¿qué te han hecho?», murmuró Tomás mientras se acercaba lentamente, cuidando de no asustar al potrillo. Sabía que cualquier movimiento brusco podría agotar las pocas fuerzas que le quedaban. Cuando estuvo cerca, el potrillo intentó ponerse de pie, pero sus patas flaquearon y cayó nuevamente al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. Algunos transeúntes observaban la escena, y uno de ellos, un hombre mayor con sombrero de paja, comentó: «Tomás, ese animal no tiene remedio. Está demasiado débil. ¿Para qué molestarte? Solo será una carga». Tomás no hizo caso a las palabras del hombre. Sus ojos se encontraron con los del potrillo, y vio en ellos un leve destello de vida, apenas perceptible pero suficiente para tomar una decisión. Se agachó con cuidado y levantó al potrillo, sintiendo su frágil cuerpo temblar en sus brazos. «Mientras respires, hay esperanza», le susurró mientras emprendía el regreso a casa. Aunque otros lo miraban con incredulidad, Tomás estaba decidido. Para él, aquel animal no era una carga, sino una promesa. Al llegar a su humilde granja, Tomás colocó al potrillo sobre un lecho de paja fresca en el cobertizo. Lo observó mientras intentaba acomodarse, aún tembloroso y débil. «Te llamaré Alma», murmuró con una sonrisa tenue, «porque eso es lo que representas, una nueva vida». El nombre le pareció apropiado, un símbolo de la segunda oportunidad que estaba decidido a darle, sin importar cuánto esfuerzo requiriera. Desde ese momento, Tomás hizo un juramento silencioso: haría todo lo que estuviera en su poder para salvar a Alma. Esa noche, mientras la observaba desde la puerta del cobertizo, Tomás ofreció agua al potrillo en varias ocasiones, esperando con ansias algún signo de mejoría. Su mirada se posaba en el pequeño animal como si, con suficiente paciencia y dedicación, pudiera transmitirle la fuerza que le faltaba. «Descansa, Alma. Mañana será un día mejor», le susurraba con voz suave, deseando que sus palabras llegaran al agotado espíritu de la criatura. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, Tomás se dirigió al cobertizo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su corazón latía con fuerza mientras temía encontrar que Alma no había resistido la noche. Pero allí estaba, recostada en la paja, mirándolo con sus grandes ojos oscuros que, a pesar del cansancio, parecían llenos de agradecimiento. Sin perder tiempo, Tomás levantó con cuidado al potrillo y lo llevó al veterinario del pueblo, un hombre mayor conocido por su experiencia con animales. El trayecto, aunque corto, le pareció interminable esa mañana. Al llegar, el veterinario observó con atención al potrillo. «¿Qué tenemos aquí, Tomás?», preguntó ajustándose las gafas mientras examinaba a Alma con mirada crítica. «Es Alma, doctor. La encontré cerca del río, abandonada. No podía dejarla ahí», explicó Tomás con voz calmada, aunque su preocupación era evidente. El veterinario asintió, comprendiendo el lazo silencioso que Tomás ya había formado con el animal. Después de un examen exhaustivo, suspiró y miró a Tomás con seriedad.
No quiero darte falsas esperanzas. Alma está muy débil. Su cuerpo apenas tiene fuerzas, y siendo honesto, su pronóstico es reservado. Incluso con semanas de cuidado intensivo, no hay garantías. Las palabras del veterinario pesaron sobre Tomás, pero él no permitió que la duda lo venciera. Miró al potrillo, que respiraba con dificultad sobre la mesa de revisión, y respondió con firmeza. Mientras ella respire, no me rendiré. El veterinario, impresionado por la determinación de Tomás, le dio instrucciones detalladas sobre cómo cuidar al animal, una dieta blanda, mantenerla caliente y administrarle vitaminas. Haz todo lo que puedas, Tomás. Que Dios te acompañe en este esfuerzo. Esa noche, al regresar a casa, comenzó la ardua tarea de cuidar a Alma. Preparó una mezcla de leche tibia y alimento suave, que intentó darle en pequeñas porciones. Al principio, el potrillo rechazó la comida, su cuerpo parecía demasiado débil para responder. Pero Tomás no se dio por vencido. Le hablaba en voz baja, acariciando su lomo con delicadeza, como si su calor y palabras pudieran despertar en el potrillo las ganas de vivir. Vamos, Alma, no estás sola. Estoy aquí contigo, murmuraba con ternura. Los días se transformaron en semanas, y Tomás no se apartó de Alma ni un instante. Se levantaba en las madrugadas para alimentarla y asegurarse de que estuviera cálida, especialmente durante las frías noches de Chiapas. Cada día era una batalla, un pequeño triunfo que reflejaba la paciencia y el amor de Tomás. Aunque las noches eran largas y agotadoras, él encontraba fuerzas en la mirada de Alma, en ese brillo tenue que parecía querer decirle que aún había esperanza. Una madrugada, mientras la vigilaba desde la puerta del cobertizo, Tomás notó algo diferente. Alma intentaba levantarse por su cuenta. Sus patas temblaban bajo el peso de su propio cuerpo, pero no se rendía. Con un suspiro profundo, lo intentó una y otra vez hasta que finalmente logró mantenerse de pie por unos segundos antes de caer nuevamente. Ese breve instante llenó a Tomás de una alegría indescriptible. Sabía que, aunque el camino sería largo, Alma estaba luchando. Con el paso de las semanas, el potrillo comenzó a dar pequeños pasos. Al principio, eran solo unos cuantos, luego, un poco más. Tomás la acompañaba, sosteniéndola y ayudándola a mantener el equilibrio. Cada vez que lograba avanzar, él sonreía con orgullo, como si las victorias de Alma fueran suyas también. Los vecinos, que al principio habían dudado de sus esfuerzos, empezaron a observar con asombro la transformación del potrillo. Algunos se acercaban para preguntar por su progreso, mientras otros simplemente miraban desde lejos, respetando la devoción de Tomás. A medida que los meses pasaron, Alma dejó de ser una figura frágil y temblorosa. Bajo los cuidados de Tomás, creció hasta convertirse en una yegua fuerte y elegante, con un brillo en su pelaje que reflejaba el amor y la dedicación que había recibido. Cada vez que Tomás la miraba, veía en ella una prueba viviente de resistencia y voluntad. En su corazón, sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Alma no solo le recordaba su propia lucha y las cicatrices de su vida, sino también las victorias que, aunque pequeñas, tenían un significado inmenso. Con el tiempo, la relación entre Tomás y Alma se profundizó. No importaba qué estuviera haciendo o dónde se encontrara, la yegua siempre encontraba la forma de acercarse a él, de estar a su lado. Parecía comprender que su lugar estaba junto a su cuidador, quien le había dado una nueva oportunidad. «Eres mi fiel compañera, Alma», le decía Tomás, acariciándole el lomo con cariño. Alma inclinaba la cabeza, aceptando sus caricias con la serenidad que caracterizaba su espíritu. Entre ellos, no eran necesarias las palabras. Su vínculo era tan fuerte que parecía hablar por sí solo, reflejando una conexión que iba más allá de lo común. Un día, Tomás llegó a la granja con una preocupación visible que Alma percibió de inmediato. Su paso era más lento de lo habitual, y su mirada parecía perdida en pensamientos que no lograba expresar. Alma, al verlo, se acercó con suavidad y apoyó su cabeza en el hombro de Tomás, como si intentara aliviar una parte de la tristeza que él llevaba consigo. Aquel simple gesto arrancó una débil sonrisa al hombre, quien cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por la calma que su compañera le brindaba. «Gracias, Alma.
A veces siento que eres la única que me entiende, murmuró Tomás mientras acariciaba suavemente la cabeza de la yegua. En ese momento, comprendió que Alma no era solo un animal, sino una compañera de alma, alguien con quien podía contar incluso en los días más oscuros. Con el paso del tiempo, la conexión entre ellos se volvió tan evidente que los vecinos del pueblo comenzaron a hablar de su peculiar relación. Es como si fueran de la misma sangre, decían algunos, maravillados. Otros, en cambio, los observaban con un respeto silencioso, como si aquel vínculo representara algo sagrado que no debía ser juzgado. Para Tomás, cada día junto a Alma era un regalo. La yegua había pasado de ser un ser frágil y desamparado a una figura llena de vida que inspiraba a todos los que la veían. Alma le había devuelto algo que él creía perdido, una razón para levantarse cada día con esperanza, una fuente de compañía que llenaba los silencios de su soledad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el cielo adquiría tonos anaranjados, Tomás se sentó en un viejo tronco, observando a Alma pastar tranquilamente cerca de él. La miraba con una sonrisa tranquila, de esas que se forman en los rostros de quienes han encontrado la paz. Mira, Alma. Todo este esfuerzo, todo este tiempo, valió la pena, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Alma levantó la cabeza como si hubiera escuchado sus palabras, y con su andar elegante y decidido, se acercó lentamente a él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Tomás extendió la mano, y la yegua rozó su palma con el hocico, en un gesto que hablaba de un vínculo profundo e inquebrantable. En ese instante, Tomás supo que, sin importar cuántas estaciones pasaran, Alma siempre sería una parte esencial de su vida. Ella era su compañera, su fuerza y el recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. Con el paso de los años, Tomás comenzó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. Su energía, antes inagotable, ahora lo abandonaba con rapidez. Las mañanas se volvían más difíciles, y cada paso le costaba más trabajo. El corazón que solía latir con fuerza y ritmo constante ahora lo traicionaba, dejándolo sin aliento en los momentos menos esperados. Aunque intentaba no mostrar su debilidad, en el fondo sabía que algo serio estaba ocurriendo. Una tarde, mientras intentaba cargar un saco de grano, un dolor agudo en el pecho lo obligó a soltarlo y a apoyarse contra la pared más cercana. Respiraba con dificultad, y el mundo a su alrededor pareció tambalearse. Alma, que estaba cerca, alzó la cabeza, alertada por el gesto de su amigo. La yegua se acercó despacio y empujó suavemente su hombro con el hocico, como si intentara sostenerlo o transmitirle algo de su fuerza. Tomás, al sentir su presencia, apoyó la mano en la suave crin de Alma, intentando recuperar la compostura. No te preocupes, Alma. Todavía puedo contigo, todavía puedo con esto, susurró, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizarla. Sin embargo, la yegua lo miraba con una profundidad que parecía comprender lo que él intentaba ocultar. Con el paso de los días, Alma comenzó a pasar más tiempo cerca de Tomás, siguiéndolo por toda la granja, vigilando cada uno de sus movimientos. Ya no era solo su fiel compañera, sino una guardiana silenciosa que se mantenía alerta a su lado. Tomás, aunque trataba de no preocuparla, agradecía su presencia constante. A veces, cuando se sentía demasiado débil para continuar con las labores del campo, simplemente se detenía a observarla. Ver a Alma ahí, junto a él, le recordaba que no estaba solo, que su lucha no era solo suya. Poco a poco, comprendió que ya no podía seguir adelante solo. Las tareas que antes realizaba sin esfuerzo ahora se volvían imposibles. Fue entonces cuando, con cierta vergüenza, pidió ayuda a su sobrino Lucas, un joven robusto y de buen corazón que aceptó sin dudarlo. Lucas comenzó a encargarse de las labores diarias, alimentar a los animales, arar la tierra y cuidar la granja. Aunque Alma aceptaba su presencia, seguía mostrando una leve desconfianza hacia el joven. A pesar de sus intentos por acercarse, la yegua siempre volvía a buscar a Tomás, como si solo él pudiera ofrecerle consuelo. Incluso cuando el hombre apenas podía pasar unos minutos fuera de la casa, Alma parecía saber que su lugar estaba junto a él. Una tarde, Tomás, decidido a ver a su compañera, salió al corral a pesar del cansancio que lo agobiaba. Cada paso era un esfuerzo titánico,
pero el deseo de encontrarse con Alma le daba la fuerza necesaria para continuar. Al llegar, ella lo estaba esperando, como si supiera que él vendría a verla. En cuanto lo vio aparecer, se acercó con cuidado, adaptando su ritmo al de Tomás. Él, al verla, sonrió débilmente. «Siempre sabes cuando necesito verte, ¿verdad, Alma?», le susurró con voz suave mientras acariciaba su cuello. Alma inclinó la cabeza, acercándose aún más, como si su respiración pausada intentara sincronizarse con la fatigada de Tomás. Para él, aquellos momentos con su yegua eran un bálsamo, un respiro que aliviaba su creciente fragilidad. El tiempo avanzó implacable, y aunque Tomás intentaba mantenerse fuerte, sus fuerzas seguían disminuyendo. Las caminatas al corral se volvieron cada vez menos frecuentes, y los días en que podía pasar largos ratos con Alma eran más escasos. Desde la ventana de su pequeña casa, Tomás la observaba pastar en silencio o mirar hacia la casa, como si esperara su visita. A veces, cuando Lucas salía al campo y dejaba la puerta abierta, Alma se acercaba al porche, asomándose con cautela, como si quisiera entrar para ver a su amigo. Al verla tan cerca, Tomás sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que aquella yegua, que alguna vez había dependido completamente de él, ahora parecía ser quien velaba por su bienestar. «Ah, Alma, parece que los papeles se han invertido. Ahora eres tú quien me cuida», murmuraba con una sonrisa melancólica. En esos momentos, un lazo invisible y eterno parecía unirlos. Más allá de las palabras, su conexión era suficiente para llenar el espacio con consuelo y compañía. En los días más difíciles, cuando apenas podía levantarse de la cama, Lucas se encargaba de cuidar a Alma en su lugar. Sin embargo, cada vez que Tomás lograba reunir la energía suficiente para salir al corral, aunque fuera por unos minutos, Alma lo acompañaba de inmediato, como si ambos supieran que cada momento compartido era irreemplazable. El sol, las sombras de los árboles y la brisa fresca del campo se convertían en testigos silenciosos de aquel amor profundo y sencillo. Era una lealtad nacida en momentos de fragilidad que ahora se mantenía firme, incluso cuando el cuerpo de Tomás comenzaba a fallarle. Con cada día que pasaba, la salud de Tomás se deterioraba aún más. Ya no podía moverse de la cama, y cada respiración se convertía en un esfuerzo que lo agotaba profundamente. La pequeña casa se llenó de un silencio solemne, apenas roto por los murmullos de los familiares que se turnaban para atenderlo y cuidar de sus necesidades. Sin embargo, los pensamientos de Tomás estaban en otro lugar. A pesar de su debilidad, siempre preguntaba por Alma. Quería saber si estaba bien, si la habían alimentado y si alguien la dejaba salir a pastar en sus lugares favoritos. La yegua ocupaba su mente día y noche, una preocupación constante que no podía abandonar. Una tarde, cuando los dolores le dieron un respiro momentáneo, Tomás pidió a Lucas que abriera la ventana. Quería sentir el aire fresco, escuchar el murmullo del campo, y sobre todo, ver a Alma, aunque fuera a lo lejos. Lucas, con cuidado, corrió las cortinas y abrió la ventana de par en par. Allí estaba Alma, como si hubiera estado esperando ese momento. Su figura destacaba contra la luz suave de la tarde, y al notar a Tomás asomado, caminó lentamente hacia la casa. La yegua se detuvo justo al borde del porche, donde la luz y la sombra se encontraban, y permaneció inmóvil, mirándolo en silencio. Tomás, al verla tan cerca, sonrió débilmente. «Alma, mi querida Alma, sabes que siempre has sido mucho más que un simple animal para mí», susurró, su voz apenas un hilo de sonido. Desde ese día, Alma parecía comprender aún más la fragilidad de su amigo. Cada mañana se acercaba a la ventana, como si supiera que el tiempo compartido con Tomás era cada vez más limitado. Pasaba horas allí, inmóvil, acompañándolo en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Para Tomás, su presencia constante era un alivio inmenso, un recordatorio de que no estaba solo, incluso en sus últimos días. La familia de Tomás observaba con asombro la devoción de Alma. Algunos decían que jamás habían visto algo igual, mientras otros se preguntaban si los animales realmente podían sentir de esa manera. Sin embargo, cada vez que veían a la yegua junto a la ventana, entendían que ella sabía, a su manera, que estaba acompañando a Tomás en el final de su vida. Era como si hubiera asumido el papel de guardiana, protegiéndolo con una lealtad que conmovía a todos los presentes.
Con el tiempo, Alma comenzó a mostrar un comportamiento más afectuoso y persistente. De vez en cuando lograban llevarla al interior de la casa, la yegua asomaba la cabeza junto a la cama de Tomás. En un movimiento lento y cuidadoso, apoyaba su hocico en su mano, buscando el contacto que habían compartido durante tantos años. Tomás, debilitado, apenas podía levantar la mano para acariciarla, pero en esos breves momentos sentía una calidez que lo envolvía, como si todo lo vivido se resumiera en ese instante de cercanía. «Gracias, Alma, gracias por estar conmigo», murmuraba con voz entrecortada, acariciando suavemente el cuello de la yegua. Alma lo miraba en silencio, sus grandes ojos llenos de una comprensión que parecía trascender cualquier límite entre humano y animal. En esos momentos, no existían diferencias. Solo había una amistad sincera, un amor profundo que los unía en lo más esencial de su ser. A medida que los días avanzaban, Alma comenzó a mostrarse inquieta, como si presintiera lo que estaba por venir. Pasaba más tiempo cerca del porche, lanzando miradas constantes hacia la cama de Tomás. Lucas, al observarla, comprendió que la yegua sentía el inminente adiós de su amigo. Nadie sabía cómo, pero todos podían sentir que Alma estaba preparándose para el momento en que Tomás ya no estaría. En una mañana silenciosa y solemne, rodeado de sus seres queridos, Tomás dio su último suspiro. La casa quedó sumida en un pesado silencio, roto únicamente por los sollozos de la familia y el murmullo de las oraciones. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y pronto comenzaron a llegar vecinos y amigos para dar el último adiós a aquel hombre sencillo y bondadoso, conocido y querido por todos. La familia, profundamente afectada, comenzó a preparar el funeral siguiendo las tradiciones de la región. Sería una ceremonia humilde, en sintonía con la vida simple que Tomás había llevado. Mientras los familiares organizaban los detalles, los vecinos recordaban en voz baja las historias y lecciones que Tomás había compartido con ellos. Sin embargo, alguien más percibió su ausencia de manera especialmente dolorosa: Alma. Desde el momento en que Tomás no salió al corral a verla, Alma supo que algo estaba mal. Durante años, había sido una rutina inquebrantable. Al amanecer, Tomás la visitaba, y juntos comenzaban el día. Pero esta vez, el corral permaneció en silencio, y el portón nunca se abrió. Inquieta, Alma comenzó a caminar de un lado a otro, lanzando miradas hacia la casa, como si esperara que su amigo apareciera. Cuando las horas pasaron sin señales de él, la yegua empezó a recorrer el terreno, buscando en cada rincón un rastro de su presencia. Su andar se volvió cada vez más ansioso, y sus ojos reflejaban una mezcla de desconcierto y tristeza. Lucas notó el comportamiento inusual de Alma y sintió una punzada de tristeza al comprender lo que estaba ocurriendo. Sabía que la yegua también estaba sufriendo la pérdida, y que la ausencia de Tomás era para ella tan inexplicable como dolorosa. Para evitar que causara problemas durante el funeral, decidieron llevarla al establo y encerrarla hasta que la ceremonia terminara. Sin embargo, en cuanto Alma sintió el encierro, comenzó a golpear la puerta con sus cascos, lanzando sonidos de protesta. «Tranquila, Alma», susurró Lucas desde afuera, aunque sabía que era imposible calmarla. Cada golpe resonaba en el aire como un eco de su angustia. Era su forma de resistirse, de expresar que no aceptaba estar lejos de Tomás en ese momento. Para Alma, aquella separación no tenía sentido. Pero la familia, temiendo que su presencia durante el funeral pudiera alterar la paz, no tuvo otra opción que mantenerla dentro. Mientras los familiares y amigos se reunían en el patio de la casa para la ceremonia, los sonidos de Alma en el establo eran inconfundibles. Sus relinchos y golpes contra la puerta resonaban a la distancia, cada uno cargado de una mezcla de desesperación y dolor que se sentía en el ambiente. Algunos de los asistentes miraban en dirección al establo con tristeza, conscientes de que la yegua estaba sufriendo tanto como ellos la pérdida de Tomás. Su pena era palpable, casi como si el aire mismo se impregnara de su angustia. La ceremonia transcurrió en un clima solemne. Cada persona tuvo su momento para despedirse de Tomás, recordando en silencio la huella que dejó en sus vidas. No hubo discursos grandilocuentes, solo rostros abatidos y miradas de respeto hacia un hombre cuya sencillez y bondad lo hicieron inolvidable. Sin embargo, mientras todos se concentraban en su despedida, los golpes de Alma contra las puertas del establo continuaban.
Era como si algo en su interior se negara a aceptar lo inevitable, una lucha silenciosa que pocos podían entender. De repente, un golpe más fuerte que los anteriores resonó desde el establo. Los asistentes se miraron alarmados, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta cedió. Alma salió al galope, su figura imponente cruzando el terreno con una fuerza y determinación que sorprendieron a todos. Los presentes se apartaron instintivamente, algunos retrocediendo temerosos ante la inesperada aparición de la yegua. Un murmullo de asombro recorrió el lugar, rompiendo el solemne silencio del funeral. Alma avanzó con paso firme, su mirada fija en el ataúd de Tomás. Cada uno de sus movimientos reflejaba una mezcla de dolor y necesidad. Parecía impulsada por algo más fuerte que su instinto, algo que ninguno de los presentes podía comprender del todo. Finalmente, llegó hasta el ataúd, y levantando uno de sus cascos, golpeó la madera con fuerza. El sonido seco y resonante dejó a todos helados. Alma continuó golpeando, insistente, como si con cada impacto tratara de comunicar algo que las palabras no podían expresar. «Alma, basta», gritó uno de los familiares, acercándose con cautela, pero la yegua no se detuvo. Había en sus movimientos una intensidad inquebrantable, una necesidad que no podía ser ignorada. Con cada golpe, la madera crujía, hasta que finalmente uno de los impactos partió la tapa, dejando una pequeña abertura. La hermana de Tomás, presa de una mezcla de temor y asombro, se acercó al ataúd. Con manos temblorosas, se inclinó hacia la abertura y acercó su oído. Al principio, solo escuchó el silencio pesado de la muerte, pero luego, un leve sonido, apenas perceptible, llegó a sus oídos. Su rostro palideció. «Hay algo dentro», exclamó, su voz entrecortada. La declaración dejó a todos en estado de shock. Durante un momento que pareció eterno, nadie se movió. Finalmente, algunos hombres se apresuraron a abrir el ataúd por completo. Sus manos temblorosas movieron la tapa con cuidado, mientras los presentes contenían el aliento. Lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie podía haber imaginado. Dentro del ataúd, un débil suspiro rompió el silencio. Tomás, que todos creían muerto, abrió lentamente los ojos. Su respiración era débil, pero estaba vivo. Los murmullos de asombro se transformaron en lágrimas y exclamaciones. «¡Está vivo!», gritó alguien, mientras otros caían de rodillas, agradeciendo lo que solo podía describirse como un milagro. Los ojos de Tomás, confusos al principio, buscaron entre la multitud. Finalmente, su mirada se encontró con la de Alma, que permanecía inmóvil a un lado, observándolo con su característica serenidad. «Alma», susurró, su voz quebrada por la emoción. Al escuchar su nombre, la yegua se acercó lentamente. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una calma que contrastaba con la emoción que envolvía a todos los presentes. El vínculo entre ellos, profundo y silencioso, había cruzado incluso las barreras entre la vida y la muerte. Los familiares, conmovidos, no podían contener las lágrimas. Uno de ellos, con voz entrecortada, se acercó a Tomás. «Fue Alma. Ella te salvó». El médico del pueblo, que había llegado apresuradamente tras escuchar el revuelo, examinó a Tomás con detenimiento. Después de revisar sus signos vitales, explicó lo ocurrido con una mezcla de profesionalismo y asombro. «Lo que parece haberle sucedido es un caso raro de catalepsia», dijo. «Es un estado en el que el cuerpo queda inmóvil, con una respiración tan tenue que se confunde fácilmente con la muerte. Es difícil detectarlo, pero Alma, de alguna manera, lo percibió». Los presentes escucharon en silencio, intentando asimilar lo inexplicable. Miraban a Alma con una mezcla de respeto y gratitud, conscientes de que, sin su insistencia, Tomás no estaría vivo. De regreso en casa, la familia cuidó de Tomás con esmero, agradecida por la segunda oportunidad que habían recibido. Mientras recuperaba fuerzas, Alma se convirtió en su sombra, acompañándolo a cada paso. Cuando finalmente pudo salir al corral, Alma lo recibió con una alegría serena, acercándose a él con su andar pausado. Tomás, conmovido, la abrazó con todo el cariño que su débil cuerpo le permitía. «Gracias, Alma».
Tú me trajiste de vuelta, susurró, acariciando su cuello. Con el tiempo, la historia de Tomás y Alma se convirtió en una leyenda en el pueblo. Se contaba en reuniones familiares, noches junto al fuego y hasta en escuelas. Para todos, representaba algo más que un simple milagro, era una lección sobre la lealtad, el amor y la conexión que puede existir entre los seres vivos. La experiencia marcó profundamente a Tomás, quien dedicó el resto de sus días a cuidar de Alma con una gratitud infinita. Sabía que ningún gesto podría devolverle todo lo que ella le había dado, pero en cada caricia, en cada palabra suave, intentaba transmitirle la profundidad de su amor. Esta es la historia de Tomás y Alma, un relato de lealtad y amor que desafía lo imaginable. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a darle me gusta, dejar un comentario sobre cómo te inspiró y compartirla con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal para más historias conmovedoras. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.